Sobre una buena noticia acerca de las AFORES, de cómo se reducen los cobros para las pensiones a los trabajadores. En esencia, eso es lo que se va a informar el día de hoy. Y le dejamos la palabra al secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Nos acompaña el doctor Carlos Noriega, que es el jefe de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda, y el maestro Bernardo González Rosas, que es el presidente de Amafore. Entonces vamos a pedirle a Arturo que nos dé una información general. Muchísimas gracias, presidente. Efectivamente tenemos una información que nos parece a nosotros muy importante y digna de destacar. En algún momento voy a hacer referencia a algunos datos en la pantalla, pero primero quisiera darles en líneas generales cuáles son las características de este anuncio. El pasado 22 de agosto se publicó en el Diario Oficial de la Federación una resolución de la Junta de Gobierno de la CONSAR, la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro, la cual establece las políticas y criterios para la autorización de las comisiones que cobran las AFORES. Esta resolución, palabras más, palabras menos, lo que dice es que las comisiones en México van a disminuir de manera paulatina, de tal forma que se acerquen a los estándares internacionales. Quisiera referirme, antes de entrar a los detalles, estrictamente qué es lo que se va a lograr. Esto implica que en la presente administración se van a lograr cerca de 100,000 millones de pesos que van a pasar de las comisiones de los manejadores de los fondos a las cuentas de los trabajadores. En un sentido estricto, esto lo que implica es que si un trabajador se incorporara hoy a su vida laboral, esta disminución de las comisiones va a lograr que cuando ellos se retiren tengan un 10% más de pensión, un hecho no menor. Permítanme hacer algunas referencias relevantes, porque las AFORES son fundamentalmente el mecanismo a través del cual garantizamos un retiro digno para los trabajadores mexicanos, pero no es nada más esa su única función. Tiene implicaciones muy importantes para el sector financiero y para las inversiones. Quisiera referirme a 2 o 3 puntos que verán en esta lámina. Si vemos el segundo punto, las AFORES manejan hoy ya el 15.6% equivalente del Producto Interno Bruto, cerca de 3.7 billones de pesos. Es la fuente más confiable y de más largo plazo para las inversiones mexicanas. A través de las inversiones de las AFORES se fondea al sector de carretero, al sector de comunicaciones, al sector de energía, al sector de vivienda, y se fondea también al gobierno federal mexicano. Las AFORES tienen un monto muy importante de las emisiones del gobierno federal mexicano. Quisiera referir también a otro punto que está aquí antes de saltar a la siguiente gráfica. Hubo retiros por 75,398 millones de pesos, lo cual quiere decir que es un sistema muy dinámico con entrada de trabajadores y trabajadores que están entrando al retiro. La siguiente, por favor. ¿Qué tan importantes son las AFORES? Esta gráfica nos da una idea del ahorro acumulado en los últimos 11 años. En el 2008, las AFORES representaban únicamente el 7.5% del Producto Interno Bruto. Hoy el ahorro de ellas representa el 15.5% del producto. Como les decía, es la fuente más importante para el financiamiento de los proyectos de largo en el país, no solamente del gobierno federal, sino también del sector privado. La siguiente, por favor. Ahora bien, ¿por qué es importante este ahorro y por qué es importante el anuncio que estamos haciendo en materia de comisiones? Lo que verán aquí es la gráfica que ya habíamos nosotros hecho referencia, pero dividida en 2 partes. La parte gris que está arriba es la parte del ahorro que ya es el producto de los intereses que se han venido acumulando a lo largo de la vida de las AFORES. Por eso es muy, muy importante que la mayor parte de los productos que se generan por las AFORES puedan ir hacia los trabajadores
trabajadores. En ese sentido, agradecemos muchísimo la decisión extraordinariamente solidaria de las AFORES de entender esta política y de manera de mutuo propio sumarse a esta política y juntos estar poniendo las comisiones en una trayectoria que las ponga en niveles similares a los niveles internacionales. ¿De qué depende las pensiones de las trabajadoras? Y depende básicamente de 6 pilares, y en uno de ellos vamos a hacer referencia a la iniciativa que estamos haciendo referencia hoy. La primera, por supuesto, depende de qué tanto ahorran los trabajadores, es la tasa de aportación, y ahí es lo que ahorran los trabajadores, lo que se les retiene y lo que los empleados también aportan. El segundo es el periodo de retiro. No es lo mismo la pensión que va a tener un trabajador que cotiza solamente por 10 años a un trabajador que cotiza por 30, 35 años. La tercera parte es la expectativa de vida. Afortunadamente la expectativa de vida ha cambiado en México. Cuando yo era un muchacho se pensaba que la gente entraba a trabajar a los 20 años, trabajaba por 30 años, se jubilaba a los 50 años y su pensión, para decirlo de una forma no directa, terminaba alrededor de los 60 años. Esto ha cambiado. Hoy los mexicanos tienen una expectativa de vida de más de 70 años. Si los mexicanos llegan a los 65 años, su expectativa de vida es arriba de 80 años, lo cual quiere decir que los trabajadores mexicanos y los mexicanos en general estamos viviendo más, pero también que el periodo después de que nos retiramos es más largo, y por eso tenemos que asegurarnos que el ahorro para el retiro es suficiente para tener una vida digna. El cuarto punto es el ahorro voluntario. Está reconocido en México y en otros países que el ahorro obligatorio no es suficiente, y en esto es algo que vamos a tener que trabajar. El quinto punto tiene que ver con una iniciativa de nosotros que ya está en el Senado, que fue aprobada en la Cámara de Senadores, que fue aprobado por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores, y que ya nada más está pasando por un voto en el Pleno, que requiere a permitirles a las AFORES que tengan un régimen de inversión que les permita tener mayores ganancias, para que estas ganancias sean a su vez transferidas a los trabajadores. Y el último punto, el que está señalado ahí hacia la izquierda, tiene que ver con las comisiones y tiene que ver con el acuerdo que estamos anunciando hoy, una disminución en las comisiones por el manejo de los fondos de pensiones de ahorro de los trabajadores se traduce necesariamente en mayores recursos para los trabajadores, y por eso esto es muy importante. Nos quedan algunos temas sobre los cuales trabajar. Uno muy importante, esta es el primer paso hacia un nuevo modelo de pensiones que nos permita asegurar que los trabajadores tendrán los recursos necesarios en su retiro. Nos quedan algunos temas en el tintero. Uno de ellos es el aumento del ahorro, y uno más tiene que ver con el aumento, el ahorro voluntario. Por esta vía, alrededor de 82.564 millones de pesos se han venido dando, que es un incremento del 19%, pero estamos muy por abajo de los estándares internacionales. ¿Qué tiene que ver este tema de las comisiones y por qué es relevante? Como pueden ver, alrededor del año 2008, las comisiones eran de 1.89%. Fueron bajando de manera paulatina hasta el año 2018, en donde las comisiones promedio eran de 1.01. En las primeras semanas de esta administración logramos un acuerdo con las AFORES, donde se rompió por primera vez la barrera, yo diría incluso casi psicológica, del 1%. Parece muy poco esta caída de 3 puntos base, pero esta caída de 3 puntos base, nada más de 3 puntos base, significó casi 10.000 millones de pesos adicionales para el ahorro de los trabajadores. Los estándares internacionales a los que se estamos refiriendo de manera un poco laxa implicaría una caída más o menos de entre 25 y 30 a 35 puntos base, y eso representaría alrededor de 100.000 millones de pesos más para los trabajadores mexicanos. Eso quiere decir que una disminución en las comisiones se traduce necesariamente en un aumento de las pensiones de los trabajadores. Eso es un tema muy importante para nosotros, es muy importante para el gobierno, y es un tema que también, queremos decirlo de manera muy clara, es muy importante para las AFORES. Por eso les estamos muy agradecidos de que hayan suscrito esta iniciativa, de que se sumen a esta iniciativa y de que juntos estemos trabajando en una agenda que nos permita ir garantizando un mejor retiro para los trabajadores mexicanos. Si le parece bien, presidente, Bernardo González, el presidente de la AMAFORE, quiere hacer algunos comentarios en el mismo sentido.
Gracias, presidente. Muy buenos días, señor presidente, señor secretario de Hacienda y Crédito Público, al doctor Carlos Noriega Curtis, jefe de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría, al presidente de CONSAR, el doctor Abraham Vela, a los directores generales de las administradoras de fondos, medios de comunicación, señoras y señores. Agradecemos mucho, señor presidente, la oportunidad que nos da de acompañarlo en esta conferencia de prensa, así como el trabajo que hemos realizado con el equipo de la Secretaría y de CONSAR, con el cual hemos logrado establecer un diálogo honesto y muy franco, que solo puede ser en beneficio de los trabajadores de México. En nombre de las administradoras de fondos de ahorro, quisiera expresar además nuestro reconocimiento a las acciones que ha emprendido su administración para mejorar las pensiones de los mexicanos, como es en particular la puesta en marcha de la pensión universal para adultos mayores, así como también la iniciativa a la que ya hacía referencia el secretario de Hacienda para mejorar las inversiones y los intereses que le podemos generar las AFORES a los trabajadores mexicanos en nuestro país. Como le señaló el secretario Arturo Herrera, las AFORES hoy representamos el segundo intermediario financiero más importante en el país y el principal inversionista institucional que tenemos en México. Hoy en día, ya lo decía el secretario, el sector administra 15% del Producto Interno Bruto a través de 64 millones de cuentas. Esto quiere decir 64 millones de trabajadores que en algún momento abrieron una cuenta por estar con un empleo formal. Por ello, las AFORES representamos para millones de personas el primer contacto con el sistema financiero. En este sentido, el sistema de cuentas individuales que hoy tenemos, sin duda creemos que es la mejor alternativa para incrementar las pensiones de los mexicanos, así como coadyuvar con el gobierno a que haya finanzas públicas sanas, pero también para promover la tan necesaria educación financiera de los mexicanos. El sistema de ahorro para el retiro genera un círculo positivo, sin duda, porque con los recursos podemos llevar a cabo proyectos productivos, mejorar la infraestructura de nuestro país, generar empleos, contribuir al crecimiento y, por supuesto, a la estabilidad de México. Es decir, con el ahorro de todos los mexicanos podemos ver a cualquier estado de la República que vayamos los proyectos que se están financiando con los recursos de los trabajadores, vivienda de interés social, proyectos de energía renovable, carreteras, parques industriales, entre muchos otros. Señor presidente, desde la creación del sistema hace 22 años, las AFORES hemos trabajado para mejorar la operación, nuestros servicios, la inversión y el rendimiento del ahorro para el retiro de los trabajadores. Prueba de esto es que las comisiones que hemos cobrado han disminuido en más del 90% desde que se creó el sistema. Y además hemos generado rendimientos como los que ya señalaba el secretario, de más del 11% en términos nominales al año o 5% real, esto es si quitamos el efecto de la inflación. Las pensiones finalmente en nuestro país, las administradoras de pensiones, queremos hacer y comparecemos aquí con usted, presidente, para hacer este compromiso. En el gremio coincidimos con el planteamiento de mejorar las pensiones de los trabajadores y queremos expresar que las AFORES nos sumamos decididamente al compromiso de su administración por alcanzar un sistema de pensiones con estándares internacionales en beneficio de los trabajadores mexicanos. Por ello, hoy manifestamos aquí frente a usted que haremos los esfuerzos integrales que sean necesarios para que las comisiones del sistema y el conjunto de sus parámetros puedan converger gradualmente a dichos estándares internacionales hacia finales de su administración. Siempre con base en los esfuerzos independientes, por supuesto, que cada AFORE puede hacer cumpliendo con la ley de competencia. Coincidimos con las autoridades en que menores comisiones abonan en favor de mejores pensiones para los trabajadores. No puede disminuirse la importancia de otros factores que inciden en la pensión, sin embargo, como el ahorro pensional, el cual es un pendiente y es indispensable incrementar con la participación de los empleadores, de los trabajadores y del gobierno. Otro factor, por supuesto, es el paso que, como ya señalé, dio la administración del presidente respecto a la pensión universal
universal para adultos mayores. Es importante señalar que con los parámetros que hoy tiene el sistema, difícilmente los mexicanos vamos a poder aspirar a una pensión suficiente que nos permita llevar una vida decorosa en la vejez. Tenemos un gran reto por delante. Muchos mexicanos enfrentan el riesgo de no reunir las semanas de trabajo formal mínimas requeridas en la ley o, en el mejor de los casos, a tener una pensión mínima, que es la que garantiza la ley. Es por eso que las pensiones en nuestro país creemos que, más allá de ser un tema exclusivamente financiero, son un asunto de justicia social. Por lo anterior, y reconociendo la sensibilidad social que tiene su administración, señor presidente, quiero manifestarle nuestro apoyo para que, además del anuncio que hoy estamos dando, se lleve a cabo una reforma al sistema de ahorro para el retiro que atienda esta problemática. Asimismo, debemos adecuar el esquema de pensiones a la situación actual del sistema laboral, en el que el nivel de informalidad es alto, hay muchos trabajadores independientes que entran y salen de la formalidad, y nuestro sistema de pensiones tiene que reconocer esta realidad, así como el de las mujeres que están trabajando y tienen que salir de la fuerza laboral para cuidar a los hijos. También se tiene que reconocer su condición particular para que alcancen una pensión. En suma, señor presidente, estamos seguros de que nadie, ninguno de los que estamos aquí, quiere un México de adultos mayores viviendo en condición de pobreza, por lo que vamos a continuar apoyando las medidas que emprenda su administración para mejorar el bienestar de los mexicanos. Estamos convencidos que, trabajando juntos, gobierno, industria, autoridades y las AFORES, podremos llegar más rápido a tener el sistema de ahorro para el retiro de vanguardia y de clase mundial que merece México, y que permita a los trabajadores de nuestro país contar con mejores pensiones. Muchas gracias y gracias por la oportunidad, señor. Muy bien, pues en esencia es informar que se reducen los márgenes, lo que tiene que ver con las comisiones, que esto se está pensando llevar a cabo hacia adelante, no solo ahora que ya hubo esta disminución, sino proyectar una disminución a lo largo del sexenio para que se nivele el cobro de comisiones con estándares internacionales. Según se sabe, todavía estamos arriba de estándares internacionales, y como queremos la globalidad en todo, queremos que se logre estandarizar el cobro de las comisiones. Ese es el objetivo, y voluntariamente los que administran las AFORES están dispuestos a ir en ese camino y lograr ese propósito. Lo segundo es decirle a los trabajadores mexicanos que están seguros sus ahorros para sus pensiones, que en el tiempo que nosotros estemos aquí van a tener aseguradas sus pensiones, que no hay nada que temer. Esas pensiones, esos ahorros son sagrados y los respalda el gobierno de la República. Y tercero, tenemos que buscar hacia adelante, sin afectar a los trabajadores, el que puedan aumentar los fondos para el retiro
de los trabajadores, es decir, que puedan recibir los trabajadores al término de su vida laboral una pensión justa. Eso va a requerir de un tratamiento especial, de un análisis sobre cómo hacerle para que, como aquí se ha dicho, los trabajadores no reciban pensiones limitadas, sino pensiones justas. Esas son las tres cosas que queríamos dejar de manifiesto. Agradecerles mucho por esta participación para ir juntos y fortalecer este sistema de pensiones. Vamos a abrir